Exploradores por naturaleza. Susan, hoy vamos a hablar de la serpiente más grande del mundo. esta que está aquí en el suelo. No, precisamente esta no. ¿Hay una más grande que esta? No, Chuchito, es que vamos a hablar de la serpiente viva. Ah. Y en ella se inspiraron para hacer este mosaico. Pero también está aquí en el zoológico de Cali la que está viva. Así es. Tenemos que entrevistar a alguien que sea una autoridad en serpientes. Sí, un experto. ¿Yo sé a quién? ¡A Carlos! La anaconda, Eunectes murinus, es una serpiente constrictora que habita únicamente en Sudamérica, en las cuencas del río Amazonas y del Orinoco. Carlitos, hoy estamos hablando de un animal que yo sé que a ti te encanta, la anaconda. Y pues, como tú eres el experto, pues queremos saber todo acerca de este animal. Primero, yo he visto que ella tiene un comportamiento bien diferente y es que se la pasa dentro del agua. ¿Por qué? Bueno, de hecho sí, es una serpiente que es acuática y tiene ciertas adaptaciones que le permiten vivir en el agua. Es capaz de permanecer bastante tiempo bajo el agua y puede acechar a sus presas desde el agua. Si ves los orificios de la nariz, por donde respira a través de la nariz, están muy dorsales, ¿sí? A diferencia de otras serpientes. Y sus ojos también están muy hacia el dorso de la cabeza, entonces ella puede sacar su nariz, sacar sus ojos y puede acechar sus presas desde el agua. Y las presas ni se enteran que ella está ahí. No, ni se enteran. Cuando está segura que las puede atrapar, se abalanza sobre ellas, las muerde, ¿sí? Se aferra con sus dientes, tiene varias hileras de dientes que le permiten atrapar su presa y que no se le escape, y después las abraza y las empieza a apretar y impide que ellas puedan respirar hasta que la presa se muere por asfixia. O sea que la anaconda es una serpiente constrictora. Es una especie constrictora, no mata a sus presas Con veneno. La anaconda se siente a gusto tanto en los árboles como en el agua, aunque prefiere las aguas quietas a las corrientes rápidas. Caza por lo general animales que se acercan a beber. Sujetándolos con sus mandíbulas, se aferra a ellos y se enrosca alrededor de su cuerpo para sofocarlos. Cuando se van a reproducir, las hembras empiezan a atraer los machos con feromonas. Un momentico, Carlos, ¿cómo así? ¿Qué es eso de feromonas? Bueno, son sustancias químicas que expelen las hembras. Entonces, esas feromonas se esparcen por el aire y los machos que están cerca empiezan a sacar sus lenguas y empiezan a captar esos olores con sus lenguas, porque las serpientes captan olores con la lengua. Entonces, detectan que hay una hembra cerca. Y todos van a buscar a esa hembra para copular, para poder dejar descendencia, para poder tener sus crías. Y llegan muchos machos. Llegan muchos machos. ¿Y qué hacen? ¿Se pelean? No se pelean, todos tratan de copular con la hembra, entonces se forma un nudo, parece un plato de espaguetis y se llama un nudo de apareamiento. Entonces son varios machos tratando de copular a una sola hembra. Las anacondas nacen ya completamente formadas, son serpientes ovovivíparas. ¿Sí? ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que sus huevos se incuban sin cáscara dentro del cuerpo de la mamá. Y cuando ya están por nacer, están formadas, nacen completamente desarrolladas. Y ellas porque, bueno, mantienen mucho tiempo bajo el agua, pero tienen la capacidad de respirar bajo el agua. ¿Qué hacen para mantener su respiración? Aguantan la respiración, tienen capacidad de aguantar la respiración por mucho tiempo, pero tienen que salir eventualmente a respirar porque ellas tienen pulmones, respiran por pulmones. Entonces no pueden estar todo el tiempo como los peces debajo del agua. Bueno, yo sé que aquí en el zoológico tenemos anacondas. ¿Cuántas hay? Bueno, en estos momentos tenemos un macho de anaconda. ¿Y cuánto mide en ese momento? En estos momentos ese macho mide aproximadamente 4 metros de longitud. O sea que todavía le falta mucho por crecer. Todavía le falta mucho por crecer. Y se ve enorme. Sí, llega a crecer hasta 7 metros. Solo que las hembras son mucho más anchas, como te decía, que los machos. Pero es un animal que se ve muy grande. Carlitos, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Nosotros somos exploradores por naturaleza. Conéctate con la vida. Exploradores por naturaleza. De todas las serpientes hay mitos. Hoy estamos hablando de la anaconda. Y me cuenta Gino que de la anaconda hay mitos positivos y negativos. ¿Por qué se dan tantos mitos de la anaconda, Gino? Bueno, porque son animales realmente maravillosos, animales que han estado acompañando a las comunidades humanas durante muchísimos años, y eso hace que la gente o les tenga mucho miedo o las quiera muchísimo. Mi papá no puede ver una culebra ni en televisión, o sea, él se tiene que tapar. Entonces, esos mitos negativos hacen que una gente le tenga miedo y otra cosa los ataque, o sea,
quiere acabar con los animales. Claro, con las anacondas hay un mito que ha hecho mucho daño y es ese que dice que aparece una gran sombra en la selva, que uno va caminando y esa gran sombra se le abalanza y lo atrapa y lo aprieta tan fuerte que finalmente lo mata y es una gran anaconda de 30 metros, pero eso solamente existe en las selvas de Hollywood, En las películas. En las películas. Pero ha hecho mucho daño porque la gente cree que la anaconda realmente es un animal que acecha de esa manera, pero es mucho más peligroso el perro bravo del vecino que una anaconda. En la mitología amazónica, la anaconda es un animal poderoso. Su cuerpo en movimiento significa la energía de la creación y su cuerpo enrollado representa la preservación de la vida. También creen que su espíritu se convierte en el arco iris que sale en el cielo cuando llueve. Hay comunidades indígenas que conviven, los que realmente conviven con las anacondas, saben que es un animal espectacular. Sí, hay mitos hermosísimos, sobre todo en el Amazonas colombiano y en el Amazonas venezolano y brasilero hay mitos muy hermosos sobre las anacondas. Hay comunidades como los Macuna, que viven en el Baupés, donde la anaconda simboliza la creación. Entonces, toda la comunidad viene del abuelo anaconda. Y el abuelo anaconda se convirtió en los ríos del Baupés y es la fuente de la vida de esas comunidades. Y hay otros, como las culturas Yanomamo, que viven entre Venezuela y Brasil, donde la anaconda significa la prosperidad. Y cuando llueve en época de lluvias y aumenta el alimento, salen el arco iris. Y cuando sale el arco iris, estas comunidades dicen o creen que es el espíritu de la anaconda que los está protegiendo en ese momento. Porque llega la época de lluvias. Llega la época de lluvias y llega la época de alimento y llega la época de peces. Entonces, ¿qué nos queda claro? O sea, si nosotros vemos en las películas o en los mitos que hay que acabar con los animales, eso es una película. Nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. No, cada especie sobre el planeta tiene su lugar, tiene su hábitat, tiene el derecho a vivir, no, independientemente de si es útil o no para los humanos. Todas las especies, todas las formas de vida tienen derecho a vivir y en este caso las anacondas se han llevado una mala imagen, una mala fama, pero son animales realmente espectaculares. Son animales que muchas culturas las han considerado como símbolos de creación, de fertilidad y de las cosas bonitas que les pasan. Y Gino, muchísimas gracias por todo esto que compartes con nosotros. Nosotros somos exploradores por naturaleza. Conéctate con la vida. Exploradores por naturaleza. No, pero esta vez sí se perdió. O sea... ¿Qué pasó, ¿cómo? Chuchito? Eso pregunto yo, ¿qué pasó? Es que ya me cansé de aparecer y desaparecer. Comportémonos como gente normal, ¿te parece? Bueno, está bien. Entonces la primera vez caminamos. Sí. Bueno. Chuchito, me gustó mucho el programa de hoy porque además aprendimos muchas cosas importantísimas de las anacondas. Aprendemos en este programa a respetar a los animales. Y no creer en tantos cuentos que se inventan. Como dicen, tanto cuento chino. Sí, porque los animales son muy importantes en cada ecosistema donde habitan. Cada uno tiene una función. Importantísima. Por ejemplo, en este caso, son controladores de animales que pueden convertirse en plagas. Como roedores, por ejemplo. Y además es el animal, la serpiente serpiente más más- grande del mundo. Y las hembras son más grandes que los machos, como entre tú y yo, que yo soy mucho más grande. Venga, baje. Lo que me gusta es que aquí, en el Zoológico de Cali, pueden encontrar una anaconda que no es la más grande del mundo, pero es grande. Es muy grande y todavía Más de 4 le falta. metros. Y le falta crecer. Entonces, vengan al zoológico y visítenos en internet en www.zoologicodecali.com.co. O escríbanos a exploradores@zoologicodecali.com.co. Nosotros somos exploradores por naturaleza. Conéctate con la vida. Chao. Exploradores